Hola, en este video vamos a recordar o vamos a aprovechar lo que sabemos sobre integración por parte y cambio de variable, pero ahora en el contexto de las integrales de Riemann. Esto nos va a dar dos potentes herramientas para calcular integrales de Riemann, que después nos permitirán aplicar a distintos problemas de geometría. Ustedes verán lo que vamos a hacer a continuación. La integral de Riemann es una herramienta fundamental en la ingeniería, en la ciencia en general. Y estas dos operaciones, estos dos truquitos, digamos, para calcular primitivas, nos van a acompañar por mucho tiempo. Son dos herramientas fundamentales. Bien, voy a compartir mi iPad entonces para iniciar el caso de la fórmula de integración por parte. Si ustedes se acuerdan, la fórmula de integración por parte estaba asociada a la regla del producto. Vamos a suponer que f y g son funciones continuas, no solo continuas, que son derivables, y que sus derivadas son continuas. Con esa hipótesis, la función f por g', la función f' por g y fg', las tres funciones son continuas. En consecuencia, son integrables de Riemann. Bueno, si son integrables de Riemann, las puedo integrar. Ok, entonces, fíjense ustedes. En el lado izquierdo yo puedo intentar para a, b, puedo integrar entre a y b f por g'. Pero f por g' tiene como primitiva f por g. En consecuencia, esto no es otra cosa que f de b por g de b menos f de a por g de a. Eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. Ok, eso por el lado izquierdo. Por el lado derecho, fíjense ustedes que si yo integro f'g más fg' entre a y b, puedo usar la linealidad y me voy a quedar con la integral de a a b de f'g más la integral de a a b de fg'. Antes de escribir la fórmula final que estoy buscando, yo quisiera decir que esto lo escribe uno muchas veces. Entonces, para escribirlo de manera un poquito más sintética, uno dice f por g evaluado en a y b, ¿ya? O f de x por g de x evaluado en a y b. Y eso es f de b por g de b menos f de a por g de a. Entonces, esto es lo mismo que la integral de a a b de f'g más la integral de a a b de fg'. Y la fórmula de integración por partes final, la que uno está buscando, es esta. La integral de f'g, que es la que no sé hacer, la obtengo evaluando f de x, g de x entre a y b y restándole la integral de a a b de fg'. Esa es la fórmula de integral por parte cuando estoy pensando en la integral de Riemann. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo. La integral entre 0 y 2 de x e de x. Cuando uno tiene que calcular estas integrales, conviene mucho usar la notación de Leibniz, ¿ya? Le permite a uno recordar lo que hay que hacer. Entonces, en este caso, ¿quién sería nuestra f y quién sería nuestra g? De hecho, en la nomenclatura nosotros hablamos de u y b. ¿Quién sería nuestro u? U sería x, así de u sería de x. Y derivamos lo que nos molesta. Por otro lado, de b sería e elevado a x de x. Y entonces integramos lo que es fácil, ¿cierto? Integrar e elevado a x es súper fácil, eso significa que b es e elevado a x. Entonces, la integral que estoy buscando, que es la integral entre 0 y 2 de xl e elevado a x, no es otra cosa que u por b, que sería x e elevado a x, entre 0 y 2, menos la integral entre 0 y 2 de ¿quién? De f, que en este caso corresponde, ¿no es cierto?, a v, que sería e elevado a x, g', que corresponde a dx.
o sea, a 1 en realidad, porque g, en este caso g resulta ser x, y entonces g' es 1. Por supuesto que la integral entre 0 y 2 de elevado a x es fácil, porque nos sacamos el x de encima. Y evaluar entre 0 y 2, x por e elevado a x es fácil. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Nos queda 2 veces e cuadrado menos 0 por e elevado a 0, menos la integral entre 0 y 2, ¿de quién? De e elevado a x, o sea, e elevado a x entre 0 y 2. Hacemos el cálculo y nos va a quedar 2e al cuadrado menos, aquí nos queda 2, nos queda e cuadrado, ¿cierto? Porque 2e cuadrado menos e cuadrado es e cuadrado, menos por menos, más e elevado a 0, que es 1. Y ese es el resultado de la integral. Ahora vamos a pasar a la fórmula de cambio variable. ¿En qué consiste esto? Vamos a suponer que g es una función continua en el intervalo i con g derivable, con derivada continua en el interior de ese intervalo. ¿Ya? Si además f es continua en la imagen de g, en a, b, bueno, aquí también debería decir que a y b sean dos números en el intervalo, en el interior de i, ¿ya? En el intervalo i. Entonces, lo que dice esto es que la integral de a a b de f compuesto con g por g' es igual a la integral de f entre g de a y g de b. Esto les recuerda la fórmula de cambio variable o integración por sustitución, o cambio variable. Veamos la demostración de este teorema. Esto consiste básicamente, como la función f es continua, podemos encontrar una primitiva de f, ¿no es cierto? Ya eso lo dice el teorema fundamental del cálculo. Toda función continua tiene una primitiva. Entonces, sea f mayúscula una primitiva de f minúscula. ¿Qué significa eso? Por el teorema fundamental del cálculo, eso significa que, vamos a mirar el lado derecho, significa que la integral de g de a g de b de f de i no es otra cosa, como f mayúscula es una primitiva de f minúscula, el teorema fundamental del cálculo me dice que esto no es otra cosa que f de g de b menos f de g de a. También lo podríamos anotar así, en forma más sintética. F compuesto con g, evaluado entre a y b. ¿Ok? Esto por un lado. Por otro lado, fíjense ustedes que la derivada con respecto a x de f mayúscula de g de x, por la regla de la cadena, no es otra cosa que f de g de x por g' de x. Recuerden ustedes que f mayúscula es una primitiva de f minúscula, por eso que su derivada es f minúscula. Pero eso significa ni más ni menos que esta función que está acá es una primitiva de lo que está acá. Obvio, ¿no es cierto? Y entonces, la integral de a a b de f de g de x, g' de x, no es otra cosa que la primitiva f de g de x evaluada entre a y b. Y esa resulta ser, como ustedes lo están viendo, f de g de b menos f de g de a. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que la integral de g de a g de b, f de i, no es otra cosa que la integral de a a b de f de g de x, g' de x, que es lo que queríamos demostrar. La regla de la cadena es la que resuelve este problema. Ahora, lo interesante de esto es que esto me ayuda a hacer cálculo. Les voy a mostrar un ejemplo simple. Calcular la integral entre 0 y pi medios de seno x coseno x partido por raíz de 1 más seno x de x. Bien, esta integral
bueno, queremos calcular este valor, ya de alguna manera nos está gritando un cambio de variable, ¿no es cierto? Aquí sería u de x igual a 1 más seno de x, que es lo que está bajo de la raíz, eso es lo que nos puede molestar. O lo mismo que sería decir 1 menos u menos 1 igual a seno de x. Por lo tanto, du sería coseno de x de x. ¿Qué es lo que nos dice la fórmula de cambio de variable? Nos dice que esta integral es igual a la integral entre g de a y g de b. Nuestra g en este caso resulta ser 1 más seno de x. Esa es nuestra g. ¿Ya? En consecuencia, esto va a ser entre 0, que sería simplemente u sería 1, ¿ya? Y 1 más seno pi medio. Yo sería 2. Entre 1 y 2 vamos a tener acá seno de x u menos 1, ¿no es cierto? Es u menos 1 du, ¿ya? Dividido por raíz de u, ¿cierto? Eso es lo que nos queda. Y este cálculo es bien sencillo. Esto es la integral entre 1 y 2 de u a la 1 medio menos u a la menos 1 medio de u. Ya sabemos ahora calcular una primitiva de u a la 1 medio y de u a la menos 1 medio, y con esa primitiva simplemente evaluamos en 1 y 2, nos va a quedar entonces u a la 3 medios dividido por 3 medios menos u a la 1 medio dividido por 1 medio, y esto tenemos que evaluarlo entre 1 y 2. Eso es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. El resultado de esto debe ser algo así como 2 tercios, 2 a la 3 medios, menos 2 a la 1 medio, eso sería algo así como raíz de 2, partido por 1 medio, eso sería 2 veces raíz de 2, ahí sí. Y después tengo evaluado en 1, 2 tercios por 1 a la 3 medio, menos un 2 del 1 medio por 1 a la 1 medio. Y si ordenamos un poquito esto, a ver cómo lo podremos hacer, esto sería algo así como acá, me va a quedar, lo voy a escribir acá arriba, para no cambiar de página y no equivocarme. Esto sería algo así como 2 elevado a 3 medios, es 2 por raíz de 2. O sea, este es 4 tercios raíz de 2, menos 2 raíz de 2, ¿cierto? Por un lado, y por otro lado, esto venía con un signo menos acá, 2 tercios menos 2, 2 tercios menos 2, son 2 tercios menos 6 tercios, eso serían menos 4 tercios, o sea, más 4 tercios. Y esto sería igual al final, 4 tercios menos 2, 6 tercios, eso sería menos 2 tercios, menos 2 tercios, raíz de 2, más 4 tercios. Se puede reescribir también como 3, 4 menos 2 raíz de 2. Si no hice algún error de cálculo, ese es el resultado de la integral. O sea, la integral que está arriba es igual a 4 menos 2 raíz de 2 partido por 3, si es que no me equivoqué. Entonces ven ustedes cómo usar sustitución o cambio de variable para calcular integrales de Riemann. Con esto terminamos los videos largos de esta semana y nos quedamos con una tremenda herramienta con la cual vamos a trabajar en las clases auxiliares y también en las sesiones de RP. Que estén muy bien y nos vemos en otro video.